Bienvenidos a Ecuador Multicolor. Hoy conoceremos sobre la historia fluvial en la provincia del Guayas. Y para esto nuestro invitado especial es José Antonio Gómez Iturralde. Él es empresario, historiador, exdirector del Archivo Histórico del Guaya y autor de varias obras de corte histórico y crónicas relacionadas a la ciudad de Guayaquil. Colaborador de la revista Memorias Porteñas de Diario Expreso, articulista de diarios y revistas de la ciudad de Guayaquil y actualmente es el curador del Club de la Unión. Todo un currículum bastante amplio para poder hablarnos sobre este tema. José Antonio, bienvenido a Ecuador Multicolor. Muchas gracias por su invitación y para mí es un gusto tratar ese tema porque siempre he escrito yo y he hablado sobre Guayaquil. Perfecto. Y justamente para iniciar con nuestro programa, José Antonio, nos gustaría saber cuál es la condición de la cuenca del Guayas respecto a la historia de Guayaquil. Bueno, la cuenca del Guayas en realidad es vital para la vida del Ecuador. Sigue siendo fundamental porque sigue habiendo productos que estaban en el segundo lugar del petróleo, pero que han sostenido a lo largo de la historia a todo el país. La antigua provincia de Guayaquil, que abarcaba desde el sur de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, las cuatro provincias que constituían en esa época la provincia de Guayaquil desde la época colonial. Y desde la época colonial, a partir de 1547, en que se trasladó por última vez la ciudad de Guayaquil a la cumbre del Cerro Santana, de ahí empezó lo que yo en una ocasión llamé la diáspora guayaquileña, que empezó a tomar posesión de la cuenca del Guayas, de sus bancos, de sus vegas, y de ahí empezó el desarrollo, primero el cacao, luego vendría el café, el tabaco, pero el cacao fue la producción fundamental que sostuvo económicamente a la provincia. De manera que la importancia que tiene la cuenca del Guayas es que fue, como les digo, toda la que sostuvo y elevó la riqueza de Guayaquil y convirtió a la ciudad en un poco menos de 200 años en la ciudad más rica de la América Meridional. Bastante importante, sin duda alguna, entonces, esta cuenca, pero algo también que quisiéramos conocer es qué tipo de embarcaciones navegaron por esta red. Originalmente la balsa, que es la embarcación de toda la cuenca, la embarcación de los puneños y la embarcación de los únicos navegantes de América a vela, que eran los manteños huancavilcas. Los manteños huancavilcas salían de Manta, apoyados en la corriente de Humboldt, llegaban a Galápagos, volteaban hasta el norte y llegaban hasta Acapulco. Todo ese trayecto, ese comercio, donde llevaban pues piezas de oro, textiles, también llevaron la semilla de cacao, que fue donde se difundió en México. Los señores mexicanos, a quienes yo respeto mucho, dicen que el cacao es originario de México. No es verdad. El cacao es originario de la Amazonía. Está científicamente comprobada, para a mi manera de ver, traído por la cultura valdivia que llegó hasta el delta del Amazonas y esa semilla de cacao la trasladó al litoral, en donde se desarrolló originalmente sembrada por los monos. El mono se comía la pulpa y botaba la semilla, entonces la semilla germinaba como silvestre. Claro, y se usaba justamente embarcaciones pues claro, a vapor. Luego de la balsa vendría la chata, la barqueadora. ¿La chata cómo era? ¿De qué se trataba? La chata era, como dice su nombre, una embarcación chata que creaba un poco de resistencia en el agua y no navegaba bien. Después vino por eso la canoa montañera, que tenía otras formas
y pues traficaba, se deslizaba mejor sobre el agua. Y así la barqueadora, y luego ya empezarían pues a partir de 1542, gracias a la intervención del gobernador Vicente Rocafuerte, que se estableció aquí, se construyó en Guayaquil el primer buque a vapor que se llamaba Guayas, que es la nave que aparece en el escudo del Ecuador. Entonces, es allí entonces cuando inicia la navegación fluvial a vapor. La navegación a vapor, exactamente. Luego, ya con esa construcción ya tenían la experiencia, tenían el conocimiento de dónde traer los motores, porque los motores no se hacían aquí. Y pues se desarrollaron ya la otra embarcación, que es el buque a vapor, que tenía ruedas laterales, aspas, unas ruedas muy grandes que tenía una secuencia de aspas que eran como, digamos, como remos que hacían avanzar a esta embarcación. Eran embarcaciones de 3 pisos. El primer piso pues tenía una categoría, el segundo otra, y en la planta, la cubierta de planta baja para carga. Estos recorrían todos los ríos porque tenían muy poco calado, y en esa época los propietarios de haciendas empezaron a habilitar la navegación por todos los esteros para que la navegación llegue a sus haciendas. Claro. Me imagino que todo esto fue evolucionando poco a poco. Claro. Lo que nos ha ido contando, estas embarcaciones fueron evolucionando, y me imagino que a medida que iban evolucionando era mucho mejor también para ellos. Desde luego, el comercio demandaba velocidad. Entonces la primera generación de estos vapores que le digo de aspas no tenían mucha velocidad. Claro. Luego vendría ya el vapor impulsado por hélice, en donde están, bueno, me olvidaba de citar los Chimborazo, el Lautaro, Cotopaxi, varios de los vapores viejos. Y luego vendrían el San Vicente, Buenos Aires, y eran 3, pero en todo caso el tercero no me acuerdo. Y del San Vicente era capitán nada menos que el abuelo del señor Jorge Ramis. Del señor Jorge Ramis. El productor justamente de este programa, ¿no? Claro, él fue el armador y capitán luego del buque. Ya, justamente acá tenemos la insignia de ese buque, ¿no? San Vicente. Sí, San Vicente. Acá pueden observarla, la insignia ¿esto lo usaba quién? El capitán. El capitán. Claro, o sea, que el capitán de esta embarcación pues se ponía esta en su gorra. Insignia en su gorra, claro, para poder zarpar, digamos así. Así es, ¿no? Para usarla. Todo el tiempo. Identificarse como capitán, claro. Wow, ahí está, Jorge Ramio, justamente el productor de nuestro programa, tiene esa descendencia. Si tendríamos que mencionar a los vapores más importantes, ¿a cuál podríamos mencionar? Bueno, los primeros vapores, como le digo, fueron el Chimborazo, el Lautaro, Cotopaxi. La mayoría de los vapores eran de propiedad de los grandes hacendados, los grandes sembradores de cacao. Luego, pues, lo que le cité, el San Vicente, Buenos Aires, y luego ya vendría otra generación, los últimos de esa generación de vapores más rápidos fueron el Guayas, que era un poco pequeño, y posteriormente el Daule. Eso es lo que yo recuerdo porque yo nací en Las Peñas y tengo esa visión y anduve mucho en ello. Pero se habla también del comercio de cabotaje. ¿Cuándo se inicia el comercio de cabotaje? Justamente pues con embarcaciones a vapor. Claro, por la misma iniciativa de Rocafuerte se constituyó una compañía que construyó el Guayas, y luego él contrató con un norteamericano que se llamaba William Wheelwright, que trajo los primeros buques a vapor para el comercio de cabotaje. Recalaban en Guayaquil, en el puerto de Guayaquil, y de ahí se iban por toda la costa, porque el comercio de cabotaje es el que va de punto en punto costero, haciendo comercio tanto de ida como de vuelta. También más tarde llegaban al Perú y luego a Chile. Entonces ese ya empezó
la navegación de embarcaciones más grandes en el río que llegaban al mar. Como conocedor e historiador justamente de esta parte fluvial de la provincia del Guayas, ¿qué importancia social cree usted que tuvieron las embarcaciones para Guayaquil? Bueno, la movilidad del servicio de todos los propietarios, la movilidad del comercio. Guayaquil fue una ciudad esencialmente de comercio. El Montubio venía del campo, sus administradores venía del campo y adquirían todos los materiales en los almacenes que estaban en el malecón. Entonces, eso desarrolló un gran comercio en Guayaquil. Sin duda alguna, pues no creo que es parte importantísima de lo que se vivió, pues no, en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ir a una primera pausa y enseguida regresamos con más de Ecuador Multicolor. Ya volvemos. Y nuestra primera trivia es: ¿qué río emblemático se usaba para el transporte de personas y mercaderías en el Guayaquil de antaño? A. Río Guayas. B. Río Jubones. C. Río Daule. La respuesta al regresar en Ecuador Multicolor. Y el río emblemático que se usaba para el transporte de personas y mercaderías en el Guayaquil de antaño era el río Guayas. Estamos de regreso con más de Ecuador Multicolor, junto pues a nuestro invitado especial de hoy. Y algo que nos gustaría saber, José Antonio, también es de manera intercultural, ¿en qué ha aportado todo este negocio fluvial en la provincia del Guayas? Fue fundamental porque como cubría la red fluvial del Guayas, cubría la mayor parte de la cuenca baja, es decir, la totalidad de la cuenca baja y parte de la cuenca alta. Entonces es un integrador de la población del litoral, es un integrador con Guayaquil. Guayaquil era la ciudad puerto, ciudad comercial, ciudad puerto, que recibía toda la influencia del campo. Por eso uno de los escritores, que ya la memoria me traiciona, pero él le puso a Guayaquil la ciudad Montubia, porque el Montubio es una cultura, no es una etnia, porque hay montubios rubios o azules, mestizos, negros, pero todo es una cultura, y es la cultura más importante del país, porque es una cultura que transformó el país, no es una cultura estacionada en distintas nacionalidades. Es una cultura, el Montubio fue el soldado de la independencia, el soldado de la revolución del 6 de marzo de 1845 y finalmente el soldado de la revolución liberal. Y gracias a estas embarcaciones fluviales podemos decir que se dio pues este intercambio cultural también entre las diferentes partes del Ecuador. Luego, entonces a Guayaquil la llamaron ciudad Montubia porque absorbió toda esa cultura del Montubio. Perfecto. Bueno, también se habla que para mantenerse en el negocio de los vapores fluviales era necesario ser empresario y aventurero a la vez. ¿Por qué se dice eso? Bueno, los empresarios por regla general eran jóvenes de la clase alta de Guayaquil. Por ejemplo, fue contador de un buque el señor Clemente Yerovi, el señor Leonardo Stack, el señor Enrique Bacarizo Moreno, juventud de la más importante que se volvieron aventureros, porque cada viaje era una aventura. Los buques a vapor no tenían bodegas para la leña, los primeros, la primera generación, sino que en invierno iban navegando y iban cortando la leña verde, que hacía mucho humo. Por eso era tradicional ver estas grandes volutas de humo que despedían los barcos. Entonces, cada viaje era una aventura, porque eran accidentados, habían palizadas, y el espíritu emprendedor del guayaquileño, que a través de la historia es el que ha hecho funcionar al país. Sin duda alguna. ¿Hasta qué año se utilizó la red del Guayas para la navegación fluvial? Hasta que apareció la primera carretera, que fue en 1946, la Guayaquil Daule. Ahí empezó ya a decrecer
el tráfico fluvial. Y a medida que se hacían carreteras y que había otra comunicación ya entre las provincias del litoral y el país, fue disminuyendo hasta que prácticamente ha desaparecido. ¿Cuáles fueron esas últimas embarcaciones? Bueno, ya las lanchas de combustión interna, lanchas primero a gasolina, luego a petróleo, pues que había muchos pilsen, habían lanchas muy rápidas, porque el comercio demandaba mayor celeridad. Por eso es que cuando llegan las carreteras, todo el mundo abandonó el transporte fluvial por la velocidad del comercio. Claro, era mucho más rápido llegar vía terrestre, pues, ¿no? Y el comercio podría darse de mejor manera, sin duda alguna, ¿no? Perfecto, mi querido. ¿Qué categoría de muelles hubieron en Guayaquil? Bueno, hubieron los municipales, que eran de 9 de octubre hacia el sur, y los particulares de propiedad de los mal llamados Gran Cacao, peyorativamente llamados Gran Cacao, que es igual a los que ahora nos llaman pelucones. Hacia el norte estaban todos los muelles particulares de las grandes haciendas, donde cada uno tenía su muelle donde recibía la carga del cacao de su producción o de la producción de todos sus asociados, lo depositaban en las bodegas, y la calle Panamá era un gran tendal de cacao donde se terminaba, donde se asoleaba para evitar el que desarrollen hongos. Por eso ahora la calle Panamá está recibiendo un tratamiento especial, poniéndole monumentos recordatorios al Bertunero, el periodista, que a muchos les ha caído mal esa. Pero la verdad es que es una calle histórica sobre la producción de cacao, porque todas las grandes bodegas de cacao secaban su cacao en la calle. Porque justamente ahí y era un aroma fantástico. Aparte de este muelle, ¿algún otro muelle que podamos mencionar? Claro, los municipales que quedaban hacia el sur, Muelle 7, Muelle 4, ahí se desarrollaron las famosas carretillas, que era donde habían carretillas que vendían seco de gallina, donde toda la gente que iba y venía, inclusive cuando salían las fiestas, de damas encopetadas sentadas en la carretilla comiendo seco de pollo. Sí, parte de la historia de Guayaquil, ¿no? Maravillosa historia, aquella época en la que no existía pues la vía terrestre. Damas enjolladas sentadas al lado de un humilde montubio, sin temor a los asaltos, sin temor a nada, una ciudad absolutamente segura. Y cuando yo estudiaba la primaria, al terminar la primaria, Guayaquil tenía 125.000 habitantes. Nos conocíamos hasta las piedras. Bueno, conocemos también que usted siempre pues vivió justamente en el barrio Las Peñas, o nació en el barrio Las Peñas. Nací con los pies en el río. Y usted lo vinculó mucho pues al tema y al movimiento que había en el río Guayas. Desde luego. ¿Podría compartirnos alguna experiencia personal? Porque debe tener un sinnúmero de ellas, pues no, al haber estado tan ligado al río Guayas. Bueno, el barrio Las Peñas originalmente fue un balneario. Luego del incendio de 1896, construyeron las casas. Todas las casas son hechas después de 1898. Y mi casa quedaba con los pilares metidos en el río. De ahí yo tenía una rampita donde bajaba mi bote, y mi mi juventud la pasé en el río. Y recuerdo de noche, cuando yo dormía en el dormitorio del frente, cuando las lanchas subían desde el sur, se tenía un gran reflector arriba, y entonces yo veía la luz que iba dando la vuelta al dormitorio a medida que la lancha pasaba y seguía hacia el norte, y eso me sentía acompañado. Todo el tiempo estaba con compañía. Así es. Bueno, maravillosa historia, muchísimas gracias, don José Antonio, por compartirla con nosotros. Está hecha la invitación, queda abierta la invitación también para que usted nos visite en otra oportunidad a conversar de otros temas, porque realmente creo que usted es un cúmulo de conocimientos que tiene que compartirlos con todo el Ecuador. Me avisan con tiempo los temas porque tengo que estudiar. Perfecto, le avisamos con tiempo. Ya la memoria está muy buena todavía para los 90 años, pero
Sí, sí, y bastante, déjeme Seguro decirle. que sí. Muchísimas gracias, José Gracias Antonio a Gómez usted. Iturralde, nos Muy bien. acompañó hoy en Ecuador Multicolor, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por su atención. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Ecuador Multicolor. Y nuestra segunda trivia es: ¿con qué nombre se lo conocía el capitán que realizaba viajes fluviales de Guayaquil a Babahoyo en la motonave San Vicente por el año 1949? A. Capitán Luis Humberto Alvarado Márquez. B. Capitán Vinicio Iturralde. C. Capitán Diego de López. La respuesta al regresar en Ecuador Multicolor. Y el nombre del capitán que realizaba viajes fluviales de Guayaquil a Babahoyo en la motonave San Vicente por el año 1949 era el capitán Luis Humberto Alvarado Márquez. Ha llegado el momento de despedir Ecuador Multicolor, un programa enriquecedor el día de hoy, sin duda alguna, pero no nos podemos ir sin antes dejarlos con un poco de música tradicional guayaquileña. Disfrútenla. Esto fue Ecuador Multicolor.